Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿me escuchan? Díganme que sí, por favor. ¿Sí se escucha bien? ¿Escuchan mi voz? Muy bien, gracias, Daniela. Voy a empezar a compartir mi pantalla. La verdad es que este es un tema que podríamos hacer muy, muy extenso. Espero que no nos tardemos mucho. Igual, si no, después ven la clase en velocidad aumentada, porque sí está larguito. Bueno, son muchas cosas más bien. Vamos a empezar. Ay, ok, ya pueden estar viendo mi pantalla. Bueno, entonces espero que estén muy bien, que ya estén más mentalizados de lo que van a vivir estos próximos meses. La verdad es que se va muy rápido, o sea, viéndolo en retrospectiva, son meses que como que cada día vas pensando, ni siquiera vives los días como de lunes, martes, miércoles, viernes, etcétera, sino que lo ves como de que preguardia, posguardia, pre-pre, guardia y así. Entonces, así se mide la vida de nosotros y pues espero que estén disfrutando estos días de mucha libertad. Ya les había dicho, pero les vuelvo a mencionar, no estudien, o sea, vean estas clases, véanlas en velocidad súper rápida y ahorita estaba viendo una grabación de otra clase que habíamos dado antes. No les está saliendo y confírmenme, por favor. Ay, discúlpenme con eso de esos camiones. No les está apareciendo en la parte inferior de la pantalla la bibliografía que estoy usando, o sea, en cada diapositiva, ahí sale escrito, no sé por qué, al momento de presentarla no aparece. Entonces, voy a ver si puedo compartirles el documento como tal de los PowerPoint para que la puedan revisar. Igual siempre les menciono al inicio de la clase de dónde estoy basando las diapositivas para que le puedan revisar. Y pues ya, no se casen con alguna referencia en especial, sino que lean de todos lados y pues reproduzcan este conocimiento de que sí aplíquenlo con sus pacientes, tráiganlo a la mano para que no se les olvide. Entonces, bueno, vamos a empezar con las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que corresponde a la clase número 8 de este curso de R0 de ginecología y obstetricia. Los temas que vamos a abordar, pues básicamente es todo el complejo de aborto, el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica gestacional y la mola, ¿verdad? Que también son diferenciales. Y quisiera empezar esta clase platicándoles primero sobre un caso que tuvimos el día de ayer en mi guardia. Antier, perdón. Ayer estuve post, pero siento que ayer no viví. Ay, discúlpenme por estos perros. Voy a tratar de hablar más cerquita de aquí a la computadora, pero ya empezó el mere que tenga allá afuera. Bueno, el punto es que durante la última guardia tuvimos una paciente que iba a revaloración ahí en admisión después de 2 días de haber consultado ahí justamente con sangrado transvaginal y amenorrea. Entonces les voy a platicar. Ella llegó con estos dos síntomas, sabía que estaba embarazada por una prueba sérica de embarazo, una prueba cualitativa, o sea, positivo o negativo. Salió positiva y pues empezó con sangrado, entonces pues obviamente eso la asustó, fue a consultar ahí con nosotros y no aparecía nada en el ultrasonido transvaginal, no se veía nada intrauterino. Le tomamos una fracción beta en ese momento, salió en 1200 más o menos, y la mandamos a su casa a vigilancia, reposo pues relativo, que en realidad no está tan recomendado, o sea, no hay evidencia, y le dijimos que volviera dentro de 2 días, 48 horas, para repetir la fracción beta. ¿Por qué? Porque se supone que nuestro umbral para ver algo por medio del ultrasonido transvaginal es un valor de fracción beta de 1500. Entonces ella tenía 1200, no se veía nada intrauterino. Entonces dijimos, no, pues la vemos en 2 días, que se supone que es el tiempo en el que debería duplicarse la fracción beta. Entonces ella volvió el día de mi guardia,
a repetirse el laboratorio y tenía un valor de 1500, justo así en el límite para poder ver algo intrauterino. Entonces ya le repetimos el ultrasonido transvaginal, no se ve nada intrauterino, entonces decimos de que qué ondas, qué procede. 1500, no veo nada, ¿qué tengo que hacer? Hay que buscarlo en otro lado. Entonces vamos hacia los ovarios y justamente, bueno, hacia los anexos, pues, se veía un embarazo ectópico intersticial, o sea, justo en la unión de, pues, del cuerno uterino con la trompa de falopio y estaba pues ahí creciendo. Más o menos medía unos 2 centímetros, pero ya iba con datos de irritación peritoneal, tenía abdomen agudo, se veía escaso líquido en fondo de saco uterino, entonces pues se pasó a la parotomía y efectivamente se trataba de un embarazo ectópico. Entonces no estaba roto, pero fue un abordaje pues que tuvo que hacer rápido, ¿verdad? Porque estos pacientes en cualquier momento ese embarazo que no está creciendo donde debería estar puede romperse y puede causarle pues un choque hipovolémico por sangrado. Digo, la paciente se puede chocar y puede fallecer de forma casi que inmediata. Entonces son cosas que tenemos que tener en mente para valorar a nuestros pacientes ahí en la toco. Entonces, vamos a empezar. Igual si tienen alguna duda, luego me van escribiendo aquí en el chat, ¿ok? O si quieren hablar también, pues no hay problema. El aborto. Como generalidad, pues es la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un feto que pesa menos de 500 gramos. Ya decíamos que en la GPC lo maneja como, o sea, la actualización es hasta 22 semanas. Sin embargo, algunas literaturas todavía tienen este margen de 20 semanas, pero tiene mayor peso, valga la redundancia, el peso fetal. Entonces, mientras sean menos de 500 gramos, se trata de un aborto. 80% de todos los abortos son espontáneos y estos mayormente serían pérdidas gestacionales tempranas, o sea, antes de las 12 semanas de gestación. Si se fijan aquí en la tablita de frecuencia por trimestre, pues hasta el 55% es en el primer trimestre, 35% en el segundo y 5% en el tercer trimestre, o sea, de todas las pérdidas gestacionales. 50% de estas pérdidas se deben a anomalías cromosómicas y pues pueden ser de forma, o sea, no detectada por las pacientes. Muchas veces llegan y se preocupan porque dicen, es que este, ¿por qué perdí a mi bebé? Piensan que algo hicieron mal y pues hay que explicarles esta parte, que la mayoría de las veces se trata de pérdidas, secundarias a algún defecto cromosómico del feto que pues no favoreció que siguiera creciendo. Como etiología tenemos factores tanto fetales, maternos, incluso paternos que no están bien estudiados, pero bueno, los fetales, dijimos las alteraciones cromosómicas, aneuploidías en el 95% de los casos y de estas, las trisomías autosómicas más frecuentes son la 13, 6, 18, 21 y 22. Eso es muy preguntable en exámenes de grado ahí en el hospital. Monosomía más frecuente es la 45X, que es el síndrome de Turner. Hablando también de otras alteraciones cromosómicas, pues es la triploidía, que se acompañan también de degeneración placentaria de forma hidrópica, que es el embarazo molar, tetraploidías y embarazos o pérdidas gestacionales euploides, que estos sí suelen alcanzar más semanas de gestación, hasta incluso las 13 semanas, porque pues el feto está creciendo de forma adecuada, pero de repente tiene alguna alteración. Factores maternos, las infecciones, se ha visto más asociación a estos microorganismos como Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, enfermedades crónicas, entre ellas hipotiroidismo, diabetes, insulinoresistencia, la alimentación, pacientes no necesariamente de que comes mal, entonces vas a tener un aborto, sino que se ha visto que la alimentación que incluye frutas y verduras, pues disminuye el riesgo de o la incidencia de abortos en comparación con pacientes que no comen frutas y verduras. Drogas y factores ambientales como el tabaco, el alcohol, sobre todo en las primeras 8 semanas, se asocia a pérdidas gestacionales. El consumo de cafeína, que son más de 5 tazas al día o correspondiente a 500 miligramos al día. Radiaciones. Sobre la cafeína también es importante pues orientar a los pacientes de que no solamente el café contiene cafeína, sino que también algunos tés, el refresco, o qué sé yo. O sea, hay que explicarle que es un ingrediente, que cafeína no es igual a solamente café. Radiaciones, anticonceptivos o toxinas ambientales como estos que dejamos aquí enlistados. En cuanto a etiología, otros factores son los inmunitarios, trombofilas hereditarias, que pues no van a favorecer la placentación adecuada.
Cirugías maternas, esta sobre todo se menciona la extirpación de cuerpo lúteo o del ovario cuando en el que está residiendo el cuerpo lúteo, por ejemplo, en quistes y depende de la edad gestacional en la que se está interviniendo, podemos suplementar con progesterona, diferentes dosis, diferente posología. Esto viene justamente en el Williams por si lo quieren revisar. Traumatismos, se ha visto también asociado a insuficiencia cervical, por ejemplo, en pacientes que son pues, operadas de cono cervical o que se les ha hecho algún legrado, dilatación, curetajes, todo esto puede favorecer esta insuficiencia. Entonces hay que preguntar bien los antecedentes. Defectos uterinos adquiridos como los miomas y en estos la ubicación es más importante que el tamaño, porque, por ejemplo, un mioma subseroso no va a tener el mismo efecto que un mioma intramural o un mioma que esté pediculado hacia cavidad uterina en cuanto a ayudar a la adecuada placentación o que se implante bien el bebé. Síndrome de Asherman, que son las adherencias, pueden ser, por ejemplo, secundarias a múltiples legrados, curetajes, y defectos embrionarios como malformaciones de los conductos de Müller. Entonces, todo esto hay que preguntar y pues hacer el ultrasonido correspondiente a la paciente. Estas definiciones que maneja Clinic Barcelona son también muy preguntables en los pases de visita o cuando hacemos los ultrasonidos, que nos clasifica a las pérdidas gestacionales por semanas de gestación, que son periimplantacional o preimplantacional cuando se detecta antes de las 5 semanas, y esto es por una mala progresión de la fracción beta seriada y no vemos un saco gestacional por ultrasonido, entonces es antes de que se implante. Entonces podemos estarla, por ejemplo, como mi paciente que les digo que habíamos estado tomando fracción beta seriada, entonces sin que viéramos algo por ultrasonido, si al final de cuentas hubiéramos detectado que disminuía la fracción beta y no veíamos nada extrauterino, pues probablemente era una pérdida preimplantacional. Pérdida embrionaria, que es entre las 5 y 5.6 semanas, con evidencia de un saco gestacional que puede estar asociado o no a vesícula vitelina, pero no hay un embrión visible. O sea, es una pérdida preembrionaria, no hay embrión. Pérdida embrionaria cuando sí tenemos un embrión visible que es entre las 6 y 9.6 semanas, sin embargo no tiene frecuencia cardíaca y la longitud cráneo-rabadilla es menos de 30 milímetros. La pérdida fetal precoz, que es la que se produce entre las 10 a 12 semanas con un LCR más de 30 milímetros sin frecuencia cardíaca. Y una pérdida gestacional del segundo trimestre, pues cuando es desde las 12 hasta las 21.6 semanas. Otras definiciones, que es la pérdida incompleta, que es la persistencia de restos ovulares después de la expulsión del embarazo. Y esto nosotros podemos definirlo como una línea endometrial de más de 15 milímetros que se ve hiperecoica y se ve heterogénea. Entonces, cuando nosotros tenemos a la paciente que llega con un sangrado transvaginal importante, dolor pélvico, ya hicimos el tacto vaginal y si está permeable el cérvix, hacemos nuestro ultrasonido, obviamente siempre preferimos el transvaginal y vemos que tiene una línea endometrial heterogénea de 15 milímetros o más, pues se trata de una pérdida incompleta, o sea, el manejo es diferente a que si ya tenemos una pérdida completa donde el endometrio es menos de 15 milímetros y se ve homogéneo, de aquí determinamos cuándo vamos a hacer un legrado o no, o dar algún tratamiento médico. La gestación de localización incierta cuando el test de embarazo es positivo, pero no hay signos de gestación intrauterina ni extrauterina por ecografía transvaginal, como mi paciente que les digo que llegó, o sea, primero con una prueba cualitativa positiva, le hicimos su fracción beta, salió en 1200, no veíamos todavía nada, entonces es una gestación de localización incierta o un embarazo incipiente, porque todavía no podemos determinar si sí hay o no hay algo creciendo intrauterino. Si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿ok? La clasificación clínica de aborto espontáneo que nos divide, igual ahorita lo vamos a revisar cada uno, en amenaza de aborto, aborto en curso, aborto inevitable, aborto completo, incompleto o un feto retenido, que en realidad este término o concepto ya no se utiliza, sino que ahora se define como aborto diferido, no retenido, aunque en el CIE-10 sigue siendo retenido. Primero que nada, la amenaza de aborto, que esta se sospecha cuando tenemos una paciente con hemorragia vaginal, que es, pues, obviamente por el orificio cervical, cerrado durante la primera mitad del embarazo. Entonces, no hay cambios cervicales, pero la paciente tiene sangrado transvaginal.
20 a 25% de las mujeres al principio del embarazo lo van a presentar y persiste durante varios días o semanas. ¿Me escuchan bien? Me pareció que tengo conexión a internet inestable. Si me dejan de escuchar o se escucha cortado, me avisan. Cerca del 50% de estos embarazos se va a terminar abortando y esto es muy importante diferenciarlo de una hemorragia de implantación cuando hay lesiones del cuello uterino como laceraciones, cuando hay pólipos cervicales que son pues por lo general muy sangrantes o el sangrado como resultado de una reacción residual. Entonces, siempre hay que integrar el diagnóstico después de haber hecho una exploración física, interrogatorio adecuado a la paciente, su fecha de última regla, antecedentes ginecológicos y haber hecho un ultrasonido. Si no, pues no hay que emitir todavía un diagnóstico hasta que tengamos todo esto. El aborto inevitable, que es cuando se acompaña de ruptura prematura de membranas y cambios cervicales, como en la imagen superior, que tenemos un sangrado transvaginal, tenemos salida de líquido y cambios cervicales. Entonces, esto definitivamente va a hacer que termine abortándose, se convertiría después de un aborto inevitable, un aborto en evolución. Entonces, estas pacientes pues se tienen que atender de forma intrahospitalaria. Un aborto incompleto, que es cuando tenemos sangrado, cambios cervicales, tenemos dolor persistente y el feto y la placenta permanecen por completo dentro del útero o sale de manera parcial por el orificio dilatado. Se sabe que antes de las 10 semanas el feto y la placenta se expulsan juntos y posteriormente lo hacen por separado. Entonces la paciente en ocasiones, si tiene más de 10 semanas, te puede platicar de que ya expulsó una parte, ya expulsó, digamos que al feto y falta que salga pues el resto de anexos del embarazo. Un aborto diferido, que antes se llamaba retenido, describe a productos muertos de la concepción que se retienen durante varios días, semanas o puede ser incluso meses dentro del útero con orificio cervical cerrado. Entonces hacemos nuestra revisión, la paciente dice que tuvo un sangrado hace varios días, ahora tiene cerrado su cervix, hacemos el ultrasonido y se ve intrauterino un feto, se ven restos, pero no hay cambios cervicales, es un aborto diferido. El principio del embarazo cursa aparentemente normal, pues tiene los síntomas de embarazo, amenorrea, náusea, vómito, cambios mamarios, crece el útero y después de la muerte del embrión no hay nada más, no hay sangrado, no hay otros síntomas. Entonces, aquí es donde podemos sospechar este diagnóstico y después de haber hecho la medición por ultrasonido, pues ya lo podemos definir adecuadamente. El aborto recurrente también se denomina un aborto espontáneo, recurrente o habitual, cuando se presentan 3 o más abortos consecutivos a las 20 semanas o menos de embarazo o un peso fetal menor de 500 gramos. El aborto esporádico también implica que los embarazos entre ellos han tenido como resultado productos sanos. Entonces, hacer esta diferencia en cuanto al diagnóstico cuando interroguemos bien a nuestras pacientes. Siempre, pues, estos van a estar asociados o hay que buscar anomalías genéticas, problemas o malformaciones de la cavidad uterina, ya sea adquiridas o genéticas, cromosómicas, y alteraciones inmunológicas como trombofilia, síndrome de antifosfolípidos. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en mente. Esa tablita me gusta mucho, es de Clinic Barcelona, que te habla sobre criterios sugestivos, pero no diagnósticos de una pérdida gestacional precoz. Cuando llega la paciente que tuvo el sangrado transvaginal, no tiene cambios cervicales o que tenemos una fracción beta que no está totalmente descrita para definir si hay algo intrauterino. En estos casos hacemos nuestra medición siempre de los sacos gestacionales, a longitud cráneo-rabadilla. Cuando tenemos una longitud cráneo-rabadilla menor de 7 milímetros sin frecuencia cardíaca fetal, todavía no podemos decir que es un aborto, sino que es un criterio sugestivo. Hay que estar dándole seguimiento a esta paciente porque sí puede que termine siendo un aborto o puede ser que se trate de un embarazo incipiente. Básicamente, todos estos datos sugestivos de pérdida gestacional precoz también podrían ser datos diagnósticos, digamos, de un embarazo incipiente o que apenas se está formando. El diámetro del saco gestacional, que es entre 16 y 25 milímetros, que todavía no tiene un embrión, hay que recordar que se refiere al diámetro promedio del saco gestacional, o sea, se hacen las mediciones correspondientes de los 3 ejes, transversal, longitudinal, en el anterior posterior. Entonces, así ya se integra el diámetro promedio y ya podemos definirlo.
Ausencia de un embrión con actividad cardíaca entre 7 y 13 días después de un ultrasonido donde sí veíamos saco gestacional, pero no veíamos vesícula vitelina. Ausencia de embrión con actividad cardíaca después de 7 a 10 días después de un ultrasonido que sí vimos saco gestacional y vesícula vitelina. O sea, si tú haces un ultrasonido y ves las dos cosas, un saco gestacional y ves la vesícula vitelina, las citas en 7 o hasta 10 días después a la paciente y todavía no ves embrión, ahí está como de que, híjoles, puede que no se vaya a formar y vaya a terminar siendo un aborto diferido o puede que a lo mejor mañana ya aparece. Entonces hay que tener este criterio médico para poder, o sea, no vayamos a estar induciendo un aborto en una paciente que tiene un embarazo incipiente. Por eso es bien importante esto. Cuando no vemos un embrión en más de 6 semanas o más de gestación de la última regla, que es cuando ya deberíamos de poder verlo, un amnios vacío, una vesícula vitelina elongada, un saco gestacional pequeño en comparación con la medida del embrión, o sea que esté pues muy chiquito o muy aplastado el embrión, frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto y una presencia de hematoma subcorial masivo. Entonces, todo esto hay que estarlo describiendo en un ultrasonido pues temprano. Caso contrario, criterios diagnósticos de una pérdida gestacional precoz, que aquí hay que ser muy específicos en que es mediante un ultrasonido transvaginal. Si cumple alguno de estos, ya es una pérdida gestacional precoz o un aborto temprano. ¿Qué es lo que vamos a describir? Una longitud cráneo-rabadilla que mide 7 milímetros o más sin frecuencia cardíaca fetal es un aborto. Ausencia de embrión después de 2 semanas de que le hicimos un ultrasonido y, no, y veíamos el saco gestacional, pero sin vesícula vitelina. No vemos embrión, es un aborto. Si no vemos el embrión después de 11 días de que hayamos hecho un ultrasonido donde sí veíamos saco y vesícula vitelina, es un aborto y un diámetro medio del saco gestacional que mide 25 milímetros o más y no tiene un embrión ni vesícula vitelina en su interior, es un aborto. Entonces, esto es bien importante que lo tengan a la mano y que se lo aprendan de memoria. El embarazo de localización incierta, entonces se considera cuando la gestación es de evolución incierta, aquella que cumple los criterios sugestivos, pero no diagnósticos de pérdida gestacional. Y en estos casos se recomienda revalorar a la paciente en 10 a 14 días, como describía la diapositiva anterior. El tratamiento en una amenaza de aborto en realidad no está descrito o sea, que haya una evidencia así escrita que sí mejore el pronóstico, pero se ve que la administración de progesterona, en este caso vaginal, que son 400 miligramos cada 12 horas desde el inicio de que empezaron los síntomas hasta darlo a la semana 16.6, sí aumenta la tasa de recién nacido vivo. Entonces, pues de eso, a no darle nada y mandar a la paciente a su casa, pues obviamente vamos a preferir sí dar el medicamento, o sea, más vale darlo en vano que no haber dado nada y que termine siendo un aborto. Porque hasta la semana 16, porque hasta este momento ya el cuerpo lúteo no es el responsable de la secreción de progesterona, sino que la placenta ya debería estar pues formada adecuadamente, entonces empezar a secretarla por sí mismo. Muchas veces el cuerpo lúteo se vuelve insuficiente o empieza a degenerarse antes de tiempo, entonces puede ocasionar que tengamos amenaza de aborto por la pérdida de esta hormona. Entonces, pues mejor administrarla. También bien importante ver que estas tabletas, la presentación es para, o sea, la misma tableta es para administración tanto oral como vaginal. Entonces, hay veces que dice oral y se administra de las dos formas. El tratamiento de aborto, ahora sí, la pérdida gestacional precoz se puede tratar de forma expectante con tratamiento médico ambulatorio o tratamiento quirúrgico. Siempre las pacientes que llegan acá al hospital, pues hay que pedirle biometría hemática. Ay, le puse QC, pero era QS, química sanguínea, tiempos de coagulación, grupo IRH. Los pacientes que tienen, que son RH negativos, siempre está indicado que se le administre, gamma globulina anti-D cuando tenemos un tratamiento quirúrgico o médico, o sea, que sepamos que va a haber una transferencia de sangre entre bebé y mamá. Pérdidas espontáneas de más de 8 semanas de gestación, persistencia de los restos y repetición de tratamiento médico o quirúrgico cuando hayan pasado más de 3 semanas, también está indicado que se le administre. Cuando hablamos de conducta expectante, es cuando tratamos de esperar a la resolución espontánea de este proceso de aborto. La tasa de efectividad es más baja de manera generalizada, va desde el 40 o máximo al 70% de efectividad.
Y esto está recomendado en caso de que tengamos una pérdida incompleta, que dijimos que es un grosor endometrial más de 15 milímetros, que se ve heterogéneo y hiperecoico, en ausencia de metrorragia importante o síndrome febril. Cuando tengamos ya metrorragia importante, pues lo mejor es obviamente pasarla a un tratamiento médico o quirúrgico para ayudar a expulsar ese resto de tejidos. Y cuando hay síndrome febril, pues definitivamente descartar que se trate de un aborto séptico. El seguimiento se va a hacer a los 7 a 14 días, aunque, por ejemplo, acá en el instituto sí las llegamos a citar antes, como a los 4, 5 días para revisar por ultrasonido otra vez cómo vamos respecto a ese grosor endometrial. El tratamiento médico, que es una medicación dirigida a desencadenar contracciones uterinas para conseguir que se complete un vaciado del contenido intrauterino, ya sea del saco gestacional o de los restos ovulares o solamente esa línea endometrial que vemos irregular, heterogénea. Esto está recomendado en caso de que hay pérdidas preembrionarias y embrionarias que tienen una longitud cráneo-rabadilla menores de 31 milímetros, o sea que corresponden a menos de 10 semanas. Y pacientes, por ejemplo, que se podrían ver beneficiadas son las que tienen miomas uterinos o que tienen cicatrices de cesárea o miomectomías previas. ¿Por qué? Por las cicatrices uterinas, que corremos el riesgo de hacer una perforación en caso de hacer un tratamiento quirúrgico como legrado o aspiración manual endouterina. Entonces, pues se va a preferir obviamente el tratamiento médico, pero siempre hay que seleccionar bien a nuestras pacientes. Clinic Barcelona nos recomienda estos medicamentos que pues en México no tenemos mifepristona, pero que sepan que se puede dar este esquema de mifepristona 200 miligramos vía oral y luego a las 48 horas darle los analgésicos y el misoprostol y posteriormente hacer una repetición del analgésico después cada 6 a 8 horas si el dolor persiste. Y esperaríamos con esto fuera suficiente para obtener la expulsión completa de los productos de la gestación. Aquí les agregué una tablita que son las recomendaciones que hace la FIGO en 2023 acerca del uso de los medicamentos según las semanas de gestación. Guárdenlo súper bien, tatúenselo, imprímalo, les va a ser de mucha ayuda. Si, la verdad les confieso, en el IMSS al menos no hay misoprostol, entonces si ustedes luego pueden conseguir que, digamos que alguna paciente lo pudo conseguir ahí en el hospital, pídanselo de que ya terminó ya su tratamiento y que se los deje ahí, que lo done a la caridad para que ustedes lo tengan a la mano, porque sí resuelven con este medicamento. Al menos en segundo nivel, pues no había misoprostol, pero se puede utilizar. Y pues nada, esto es para que lo tengan ahí en la mano. Los efectos secundarios, en el caso del misoprostol, aparecen 4 a 6 horas después de su administración, que es el sangrado abundante. Y esto, aunque es muy cualitativo, se describe como más de 2 compresas por hora durante más de 2 horas seguidas. Cuando hay un dolor abdominal muy intenso, sintomatología gastrointestinal como diarrea, náusea y vómitos, febrícula o fiebre y escalofríos, exantema y prurito a palmas y plantas y pues datos de infección hasta en menos de 2% de los pacientes. Contraindicación de misoprostol. Las contraindicaciones serían que tengamos una paciente que es alérgica a progesterona, pues no la vamos a administrar, que tengamos sospecha de un embarazo ectópico, sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional, paciente con hipotensión, enfermedad inflamatoria intestinal, glaucoma, porfiria hereditaria, insuficiencia suprarrenal crónica, asma grave, infección, bueno, el resto de estas patologías. Y pues no lo recomendamos obviamente en insuficiencia renal o hepática porque es el medio de eliminación de este fármaco y el índice de masa corporal menor de 18,5. La atención especial es en casos de anemia no severa, enfermedad o riesgo cardiovascular, tratamiento prolongado con corticoides y epilepsia. Esto según Clinic Barcelona. El tratamiento quirúrgico consiste en hacer un aspirado del contenido intrauterino. Tiene su efectividad más alta, obviamente, porque estamos nosotros sacando todo el tejido que queda dentro y tiene una tasa de evacuación completa de hasta el 97%. Esta imagen que ven aquí, pues es del aspirado manual intrauterino, que es el AMEO. Hay que valorar de cualquier forma la realización de un ultrasonido transvaginal previo a la realización del aspirado para saber en qué posición está el útero. Hay veces que está en retroversoflexión, entonces tenemos que saber hacia dónde vamos a flexionar las cánulas y pues todo esto con el fin de evitar que queden restos y que vayamos a correr el riesgo de hacer una perforación. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico es que tengamos un sangrado excesivo o inestabilidad hemodinámica, que tengamos evidencia o alta sospecha de infección. En ese caso, pues no vamos a dejar ir a la paciente así como así, nada más con tratamiento médico.
la sospecha de una enfermedad trofoblástica gestacional que tenemos que evacuar de forma completa, pérdidas entre las 10 y 12 semanas. Dijimos que un criterio para el tratamiento médico es que sea menor de 10 semanas. Cuando tenemos pérdidas entre 12,1 y 13,6 semanas, en casos excepcionales, siempre que la longitud del fémur sea menor de 12 milímetros, si no, pues hay que esperar que expulse, obviamente ayudando con medicamentos. Y contraindicaciones del tratamiento con misoprostol, pues no vamos a hacer tratamiento con misoprostol, sino que vamos a hacer tratamiento quirúrgico. Siempre recomendamos que se haga, perdón, una maduración cervical previo al procedimiento que es para favorecer la dilatación, disminuir el riesgo de hemorragia y el riesgo de traumatismo cervical y uterino. Se puede hacer con misoprostol, 400 microgramos vía vaginal, 2 a 4 horas antes del procedimiento. Y también se puede hacer dilatación mecánica con Dilapan, que eran los dilatadores osmóticos, si recordamos en la clase anterior, o también con el uso de dinoprostona, que dijimos que esa sí la maneja el instituto. La profilaxis antibiótica previa a hacer un aspirado endouterino sí demuestra que hay reducción del riesgo de infección hasta en el 60% de los casos, entonces sí la vamos a recomendar. Estos son los esquemas que se recomiendan por Clinic Barcelona, que es cefazolina y metronidazol, antes de la inducción anestésica y en caso de alergia a penicilina, que se use tigecyclina y metronidazol. Las complicaciones, pues es que requiera anestesia a la paciente, o sea, una sedación. El riesgo de complicaciones graves, que es de 9,5 versus 5% en la conducta expectante contra 3% en el tratamiento médico. ¿Cuáles son esas complicaciones? Perforación uterina, laceración cervical, ocasionar un síndrome de Asherman, que son las adherencias intrauterinas, y un leve incremento del riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, de infertilidad y de parto pretérmino en la gestación posterior, por lo de insuficiencia cervical después de la dilatación. El seguimiento y recomendaciones es que no se recomienda a la paciente utilizar tampones, también por el riesgo infeccioso, no mantener relaciones sexuales ni hacer baños de inmersión durante 2 semanas. Y esto se va a recomendar o se va a extender esta recomendación si es que persiste el sangrado. Se debe iniciar una anticoncepción y no hay contraindicaciones para colocar, por ejemplo, el DIU posterior a un aspirado, siempre que se haya descartado un aborto séptico. Si se trata de un aborto séptico, no le vamos a poner el DIU. En caso de aborto séptico, que es más frecuente en mujeres que tuvieron un aborto inducido versus un aborto espontáneo, las complicaciones de este serían una salpingitis, peritonitis generalizada o incluso septicemia. Y es importante hacer un rápido diagnóstico porque puede ser una enfermedad severa que comprometa incluso la vida. Entonces, hay que siempre estar valorando por monitor, bueno, o sea, los signos vitales de la paciente, la curva térmica. Siempre que tengamos a la paciente ahí en inducción de aborto, pues estar fijándonos también en eso. La clínica sería fiebre, malestar general, dolor abdominal, sangrado vaginal y también podemos ver leucorrea. Casos de shock séptico, o sea, en casos graves, pues hipotensión, taquicardia, taquipnea, leucocitosis que puede ser más de 15,000 y obviamente con aumento de neutrófilos y un aumento de reactantes de fase aguda como la PCR. La etiología se ha asociado a infección por estafilococo aureus, bacillus gram negativos, cocos gram positivos y también pues infecciones múltiples por microorganismos anaerobios y hongos, en este caso no son infrecuentes, o sea, sí puede estar contaminada con múltiples bichos. Por eso es que los esquemas antibióticos son de amplio espectro. El tratamiento en estos casos obviamente es el ingreso hospitalario, estabilizar a la paciente con líquidos intravenosos, tomar cultivos y empezar el uso de antibióticos que son los que les enlisto aquí. Bueno, no los voy a leer todos, esto se los voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan revisar, pero vienen las opciones en caso de alergias a penicilina también. Vemos que todos son de amplio espectro y posteriormente al uso de antibióticos, pues hacer un aspirado de los restos ovulares mínimo 6 a 12 horas después del inicio del antibiótico intravenoso. Ya después de que pasan 48 horas a febril, podemos hacer el cambio a un antibiótico oral y podemos continuar con 7 a 10 días de este medicamento. El alta hospitalaria hasta que complete sus 24 a 48 horas a febril con el tratamiento de forma oral. Y pues eso fue primero el tema de aborto. Vamos a empezar con el embarazo ectópico. Déjenme tomo un poquito de agua. Igual si tienen alguna duda la pueden ir escribiendo aquí en el chat por mientras.
Entonces vamos a empezar con lo que es el embarazo ectópico. Se mueve. Generalidades, pues es que en condiciones normales el blastocisto se va a implantar en el revestimiento del endometrio de la cavidad uterina. Cuando hay una implantación en cualquier otro sitio, pues se trata de un embarazo ectópico. Hasta 95-96% es en las trompas de falopio la implantación. Y de estos vemos aquí el porcentaje según su porción. En la fimbria el 11%, ampollar que es el 70%, que es la mayoría de los casos, ístmico en el 12% e intersticial y cornual en 2 al 3%. Si se localiza en una cicatriz de cesárea es el menos de 1%, cervical menos de 1%, abdominal 1%. Factores de riesgo, perdón, son las lesiones tubarias previas, como pacientes que tienen un ectópico previo, que esto se aumenta hasta 13 veces el riesgo relativo de presentar un segundo embarazo ectópico, o cirugías tubarias como en terapias de reproducción asistida. Infección tubaria, como una EPI, tabaquismo, salpingitis, infección puerperal, apendicitis, endometriosis, anticoncepción fallida, aunque pues obviamente si usamos, o sea, si comparamos las pacientes que usan métodos anticonceptivos, pensaríamos de que pues se presentan menos los embarazos ectópicos porque el número total de embarazos pues se reduce. Hay técnicas como la salpingoclasia, que es la OTB, que pues por la sola manipulación de las trompas puede favorecer la implantación a este nivel. El uso de dispositivo intrauterino que favorece un estado inflamatorio dentro del útero. Anticoncepción de urgencia con estrógenos en dosis altas también se ha asociado con esta aparición de esta patología y también la mini píldora de solo progestágenos. Entonces, aquí a un ladito en la tablita viene justamente el riesgo que tantas veces aumenta para que luego lo puedan revisar. Hay mayor incidencia de embarazo ectópico en estos casos cuando hay una prevalencia cada vez mayor de infecciones de transmisión sexual, en especial asociados a clamidia trachomatis, infecciones por medio del diagnóstico oportuno, o sea, identificar un embarazo ectópico de forma oportuna, ya que podemos hacer ultrasonidos de forma más temprana o las pacientes pueden ir a consulta o tienen esta cultura de ir a revisarse antes. Podemos hacer el diagnóstico oportuno de ectópicos que normalmente se reabsorberían de forma espontánea sin que la paciente lo note. Entonces, la popularidad de los anticonceptivos también, que presentan embarazos ectópicos, en caso de que fallen, ya dijimos, pueden presentar esa patología. Técnicas de esterilización tubaria, que al fallar aumentan la probabilidad de un embarazo ectópico. Tecnología de reproducción asistida y cirugías tubarias, incluida la OTB, ¿no? Entonces, todo esto puede estar asociado, hay que estarla preguntando a los pacientes. La patogenia, pues es que la salpinge carece de una capa de submucosa, entonces de manera que el óvulo fecundado puede excavar de inmediato a través del epitelio y el cigoto o sea, reposa sobre la capa muscular o en el interior de la misma, entonces es muy fácil que pueda ocasionar un sangrado. El trofoblasto que prolifera con rapidez invade en ocasiones hasta la capa muscular subyacente, la puede llegar a romper y cuando el óvulo fecundado se implanta dentro de la porción intersticial, esta rotura casi siempre es espontánea, pero en ocasiones ocurre después del coito o una exploración bimanual. Entonces, cosas tan simples como, digamos, la vida diaria de la paciente que tenga una actividad sexual y ella no sepa que está embarazada o que tiene un embarazo ectópico, puede hacer que de repente empiece con mucho dolor, sangrado transvaginal, llega a las urgencias ahí de gine y pues hay que hacerles ultrasonido de forma inmediata. El embarazo heterotópico, que es otra definición, es probable y bueno, este es cuando hay un embarazo intrauterino junto con uno ectópico y debe tenerse en cuenta en cualquiera de estas siguientes circunstancias, como una concepción por medio de técnicas de reproducción asistida, concentraciones persistentes o cada vez más altas de fracción beta después de una dilatación y legrado, o sea, hicimos el legrado de un aborto obviamente intrauterino y nada que no disminuye la fracción beta, entonces hay que buscar en otro lado qué está pasando. Fondo uterino más grande que las fechas menstruales, varios cuerpos lúteos y ausencia de hemorragia vaginal en presencia de signos y síntomas de embarazo ectópico. O sea, si tenemos la clínica, pues hay que sospecharlo. Datos ecográficos de embarazo uterino y extrauterino. Obviamente, si lo vemos por imagen, pues ya está más que diagnosticado. ¿Cuál es la clínica de un embarazo ectópico? Es una paciente con amenorrea, sangrado transvaginal leve,
o manchado en el 60 a 80% de los casos. Tenemos también cambios uterinos, que es el embarazo ectópico empieza a crecer, entonces desplaza al útero hacia un lado. El útero además crece por estimulación hormonal que va a estar aumentada. Normalmente tenemos una fracción beta más elevada de lo usual en un embarazo intrauterino y el endometrio se va a convertir en decidua por esta estimulación hormonal. Esta decidua, pues nos puede indicar o sabemos por medio de un ultrasonido vaginal el crecimiento del endometrio, pero no aparece ningún otro, un saquito gestacional, pues hay que buscarlo de forma externa o ectópica. El embarazo ectópico roto, pues vamos a tener datos ya de vasoespasmo, de irritación peritoneal, vamos a tener dolor abdominal intenso en los cuadrantes inferiores del abdomen, que ese es el síntoma más frecuente en el 95% de los casos, vasoespasmo que llega hasta síncope, tenemos hipersensibilidad abdominal y pélvica y al tacto vaginal obviamente también, y al momento de hacer un ultrasonido, pues también le va a molestar. La irritación diafragmática cuando tenemos, digo, casos bien extremos, pero que haya un embarazo ectópico abdominal, la paciente puede llegar a referir el dolor en el cuello o en el hombro a la inspiración. Entonces, no porque veamos una clínica, digamos, en esta paciente de que, ay, tiene un cólico biliar, de que el dolor se le va al hombro, o sea, sí es dolor abdominal, pero se le va hacia el hombro, duele a la inspiración, hacemos una exploración abdominal, Murphy positivo, y nada, que era un embarazo ectópico abdominal. Yo sé que suena bien extremo, pero puede pasar. El diagnóstico, hay que tomar los laboratorios, que es la fracción beta, cuantitativa. También la progesterona sérica la podríamos utilizar, aunque es muy variable su resultado. La evidencia es que cuando la concentración es mayor de 25 nanogramos mililitro, excluimos el diagnóstico de ectópico con una sensibilidad hasta 92%. Sin embargo, podemos hacer mediciones de esta y hasta en un embarazo normal pudiera estar desde 5 a 12, entonces no podemos hacer un descarte de la patología solo por tener progesterona sérica mayor de 25. Marcadores séricos, que estos en realidad no se utilizan, pero están estudiándose, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, el carcinoma, antígeno carcinoembrionario 125, sinasa de creatina, fibronectina fetal y espectrometría de masa proteómica. También biometría hemática para valorar la hemoglobina y el hematocrito, que al principio vamos a tener un descenso mínimo, que es secundario a una hemorragia, y también puede aparecer leucocitosis por respuesta inflamatoria, que puede llegar hasta 30.000. Obviamente también pues asociarlo a datos clínicos. Los niveles de fracción beta, que en el caso de que tenemos una concentración sérica de 1500 o más, tenemos una exactitud de hasta 100% para excluir la posibilidad de un embarazo uterino vivo. Es lo que les decía de la paciente del caso que les platico, que llegó con una fracción de 1200 y luego a los 2 días 1580 y algo, no se veía nada intrauterino, entonces había que definitivamente buscar algo extrauterino y pues sí estaba. Era un embarazo intersticial. Cuando la concentración inicial de fracción beta se encuentra debajo de este valor distintivo, hay una posibilidad de que se trate de un embarazo uterino incipiente, que es lo que se sospechaba en esta paciente, y casi siempre hay que hacer fracción beta seriada y estudios ecográficos seriados, como en el caso de mi paciente. Aquí en esta tablita vemos el intervalo en que se toman las muestras. Vemos que sí hay un incremento del valor inicial en porcentaje. Cada vez es un valor mayor de qué tanto aumenta de una medición a otra. El promedio es que aumente hasta en 66%. Entonces, cada 2 días podemos ver duplicación del valor. El diagnóstico también lo podemos hacer por una culdocentesis. Esto ya no se utiliza, antes se utilizaba más. Y a mí en ocasiones me ha tocado que doctores que son adscritos, o sea, médicos de base que ya son mayores, platican de que no, en mis tiempos ni siquiera necesitábamos un ultrasonido para diagnosticar un embarazo ectópico. La paciente llegaba tal y que le hacíamos una punción, sacábamos líquido del fondo de saco, que es como esta técnica. O sea, básicamente se toma el cuello uterino, se va a incidir con una aguja de calibre 16 a 18 en el fondo de saco de vagina posterior. Sacamos el líquido, de lo contrario, no estaríamos ingresando al fondo de saco y no tendríamos una posibilidad de diagnóstico de embarazo ectópico, ni roto, ni íntegro, ni nada. Caso contrario, sacamos el líquido y ese líquido no coagula, entonces el diagnóstico de hemoperitoneo es
muy probable secundaria a un embarazo ectópico. Sin embargo, si sacamos esa muestra y la sangre sí coagula, entonces lo más probable es que hayamos picado un vaso, sino que no el fondo de saco libre como tal. Entonces, tendríamos que volver a realizar esta técnica. Entonces, yo no conocía este dato, se los paso aquí para que lo tengan en mente. El diagnóstico también lo apoyamos por un ultrasonido, que de preferencia se hace transvaginal, pero también se puede complementar con uno pélvico para saber la extensión del hemoperitoneo. De forma intrauterina valoraríamos el endometrio trilaminar, que tiene una especificidad del 94%, una sensibilidad del 38%, acumulaciones anecoicas de líquido que sugieren un saco gestacional intrauterino, serían el pseudosaco y el quiste decidual. Esto se empieza a ver como si tuviéramos como un coágulo grandote, como un saco irregular intrauterino. Es muy sugestivo de que hay un embarazo ectópico, sobre todo cuando tenemos fracción beta elevadas. Los datos patognomónicos decimos, aunque no solamente se presentan en estas patologías, que es el halo o el anillo de fuego o el signo del Beagle, que son estas imágenes que ponemos aquí arriba. Saber que también se puede ver así, por ejemplo, un cuerpo lúteo. Entonces, si tenemos un embarazo temprano, obviamente hay un cuerpo lúteo, también asociar la clínica y todo esto, pero hacer el diagnóstico diferencial. Perdón, déjenme tomar un poquito de agua otra vez. Listo. Y en el fondo del saco rectouterino, lo que podemos valorar por ultrasonido transvaginal es desde sangrados de 50 mililitros o más. Entonces, si ya estamos viendo así como que un piquito de sangrado, déjenme ver si ahorita más adelante puse una imagen de hemoperitoneo. Saber que se trata de 50 mililitros al menos. Entonces, probablemente ya se trate de un embarazo ectópico roto o muy próximo a romperse. El diagnóstico multimodal, entonces se haría con un ultrasonido transvaginal, hacer una concentración sérica de fracción beta, tanto inicial como el patrón de incremento o descensos posteriores, concentración sérica de progesterona, aunque dijimos que no es muy valorable, hacer un legrado uterino que también podría ser incluso diagnóstico, pero pues esto es muy arriesgado, y la paroscopía y en ocasiones la parotomía. El tratamiento quirúrgico, que es justamente la paroscopía o la parotomía, eh, puede tratarse de hacer una cirugía tubaria conservadora o una cirugía radical, que básicamente es hacer una salpingostomía o una salpingectomía. El tratamiento médico farmacológico, que se hace con metotrexate, que es un antagonista del ácido fólico, muy eficaz contra este trofoblasto que está en proliferación, entonces básicamente como que impide el crecimiento y que se termine abortando. El tratamiento médico, ¿qué cosas vamos a valorar de que nos puede favorecer el éxito de este tratamiento? Que tengamos una concentración sérica inicial de fracción beta que sea idealmente menos de 1000. Aquí justamente les puse el porcentaje de fracaso cuando la concentración es de 1000, es hasta 1.5% de fracaso. 5.6% de fracaso cuando tenemos una fracción de 1000 a 2000, 3.8 cuando tenemos hasta 5000 miliunidades mililitro y 14.5% cuando llega hasta 10.000. Entonces, mientras menor sea la fracción beta inicial, mejor pronóstico de que funcione el tratamiento médico. El tamaño del embarazo ectópico también, obviamente, no es igual impedir el crecimiento y que se aborte un embarazo ectópico mayor o menor de 3.5 centímetros. El índice de éxito es de 93% cuando tenemos una medición de menos de 35 milímetros y puede ser de 87% cuando mide más de 35 milímetros. La actividad cardíaca fetal también, si está presente, tenemos, perdón, ausente, tenemos un índice de éxito de 87%. Si tiene actividad cardíaca, pues es menos el índice de éxito. El tratamiento médico, las indicaciones del tratamiento con metotrexate en la gestación ectópica son un paciente que está paciente mujer que está hemodinámicamente estable, ausencia de dolor abdominal severo o persistente, que sí tenga posibilidad de seguimiento hasta que se resuelva el proceso, que la verdad es que si vamos a dar tratamiento médico, al menos en el ámbito público, pues vamos a preferir tener a la paciente hospitalizada, no la vamos a dar de alta. Que tengamos una función hepática y renal normal por la cuestión de la eliminación del medicamento, actividad cardíaca negativa,
un diámetro de embarazo ectópico inferior a 4 centímetros, aunque dijimos que idealmente menos de 35 milímetros por ultrasonido y que tengamos una fracción beta inferior a 5000 para pues favorecer el éxito de esta terapia. Aquí tenemos en esta tablita las dosis de metotrexate o leucovorin que recomienda el Williams. Entonces, aquí se los dejo para que luego también lo puedan revisar. Y saber que tenemos que hacer mediciones seriadas de la fracción beta para saber si tenemos una adecuada respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos? Estos desaparecen 3 a 4 días después de haber suspendido el metotrexato. O sea, aunque la paciente lo suspenda, pueden continuar estos efectos secundarios que son problemas hepáticos hasta en el 12%, estomatitis en el 6%, gastroenteritis 1%, y en un estudio que menciona aquí el Williams, una mujer incluso manifestó depresión medular por simple efecto de disminución del ácido fólico. La reserva ovárica no se ha demostrado que deteriore con una sola dosis de metotrexate, que es una de las interrogantes de las pacientes cuando vamos a dar este tratamiento. ¿Qué factores nos aumentan el riesgo de un embarazo ectópico persistente? Que tengamos un embarazo pequeño, menor de 2 centímetros, que no se pueda disecar adecuadamente. Un tratamiento oportuno, o sea, antes de los 42 días después de la fecha de última regla, concentraciones séricas mayores de 3000 milunidades mililitro y una implantación medial al sitio de salpingostomía, o sea, que no hayamos resecado adecuadamente. Ante una concentración persistente o ascendente de la fracción beta, es necesario que se haga un tratamiento quirúrgico o médico adicional. Entonces, las pacientes no se egresan y se olvidan, sino que vamos a darles seguimiento también con fracción beta seriada o ultrasonidos. La vigilancia de la eficacia del tratamiento dijimos que es con una fracción beta seriada, que es entre 15 y 20% de las pacientes va a necesitar una segunda dosis. Se considera un fracaso cuando la concentración de esta fracción beta alcanza una meseta y se incrementa o se rompe la salpinge. Obviamente nos va a indicar de que fracasamos en nuestro tratamiento y saber que hasta en 5 a 10% de los casos de tratamiento podemos tener una rotura tubaria de forma espontánea, incluso aunque tengamos una fracción beta descendente. Entonces, es en cuestionarse si realmente podemos confiar en la fracción beta seriada. El tratamiento expectante, que vamos a seleccionar muy específicamente los casos, vamos a hacerlo solamente en embarazo ectópico tubario, o sea, si tenemos un embarazo intraabdominal, no vamos a dar un tratamiento expectante. Hay que hacer una concentración seriada de fracción beta y valorar el descenso, tener un diámetro de la tumoración ectópica menor de 35 milímetros o 3.5 centímetros y que no haya datos de hemorragia intraabdominal o rotura por medio de ultrasonido vaginal. La resolución espontánea, o sea, un tratamiento expectante, tiene un éxito de 73% en mujeres que están sometidas a este tratamiento. La resolución sin tratamiento más probable es cuando tenemos una fracción beta menor de 1000 de forma inicial y hasta 88% de los embarazos ectópicos sí resuelven con una fracción beta menor de 200, o sea, que se detecte muy temprano o que no haya crecido demasiado. El manejo expectante, Clinic Barcelona lo recomienda solo en estos 3 casos: asintomáticas con buen estado general, fracción beta menos de 1000 y ausencia de sangre en el fondo de saco de Douglas. Entonces, también aquí a valorar según la bibliografía que estamos usando. El tratamiento quirúrgico dijimos que es la salpingostomía, hacer en embarazos menores de 2 centímetros que están en el tercio distal de la trompa. Perdón, hacer una incisión lineal de 10 a 15 milímetros, se hace con cauterio en el borde antimesentérico sobre el embarazo y se deja para cierre por segunda intención, obviamente siempre verificando hemostasia. La salpingotomía, que es una resección, y en estos casos sería muy importante valorar el trofoblasto persistente. Aquí en estos casos se recomienda incluso dar dosis profiláctica de metotrexate en el posoperatorio y pues el trofoblasto persistente lo vamos a describir con beta HCG seriada que persiste o incluso asciende. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico? Pues serían todas las que se conforman como contraindicación del tratamiento con metotrexate. Las vuelvo a describir para que quedemos bien claros. Diámetro de la gestación ectópica más de 4 centímetros, fracción beta de 5000 o más inicial,
frecuencia cardíaca fetal positiva, hemoperitoneo por ultrasonido, gestación heterotópica con uno de los sacos en la trompa, antecedente de gestación ectópica homolateral tratado de forma conservadora. Si antes no funcionó, pues obviamente hay que hacer un tratamiento quirúrgico esta vez. Dificultad de seguimiento posterior a la paciente, pues sobre todo en las pacientes del IMSS que desaparecen, mejor hay que hospitalizarlas y hacerles el tratamiento quirúrgico. Contraindicaciones del metotrexate, cuando la paciente no desee un tratamiento conservador y en caso de fracaso del tratamiento médico. Ese sería el tema de embarazo ectópico y ahora sí vamos a la parte final que es la mola y la enfermedad trofoblástica gestacional. Las generalidades es que es un espectro de tumores placentarios relacionados con el embarazo. Son tumores no molares o neoplasia trofoblástica gestacional y tumores molares. Aquí en esta imagen, en la figura A vemos una mola total y en la figura B una mola parcial o completa y parcial. La neoplasia trofoblástica gestacional, por su parte, se divide en diferentes tipos de tumores que ahorita vamos a abordar. La mola hidatiforme, que son anomalías de las vellosidades coriónicas consistentes en una proliferación exagerada del trofoblasto y un edema del estroma velloso. Se clasifican en parcial y completa. Tenemos una diferencia en los cariotipos, aunque muchas veces no vamos a tener esto de inicio para poder hacer la diferenciación, sino hasta después hacer un estudio molecular. La patología, pues es que en la muela parcial sí podemos tener un feto, un embrión presente, podemos tener amnios o eritrocitos fetales incluso, el edema velloso es variable o focal y la proliferación del trofoblasto también es un poco más moderado. Caso contrario a la muela completa, que es un cariotipo diferente, que es diploide, tenemos ausente el embrión, el feto, amnios, eritrocitos fetales, o sea, no se formaron. El edema velloso es difuso y la proliferación del trofoblasto puede llegar a ser grave o muy variable. El cuadro clínico, pues es que las molas parciales por lo general vamos a terminar en aborto fallido. Tenemos un tamaño uterino que es pequeño para la edad gestacional. ¿Por qué? Porque no se está formando adecuadamente. Caso contrario a la muela completa que tenemos hasta en la mitad de los casos es más grande para la edad gestacional. Los quistes de la teca luteínica son raros en la muela parcial y son frecuentes en la muela completa hasta el 30%. Complicaciones médicas van a ser mucho más frecuentes en la muela completa y la enfermedad trofoblástica persistente también. Esta otra tablita la encontré en Clinic Barcelona, también se me hizo muy bonito porque viene la parte etiológica de la fecundación de un óvulo con dos espermas o un esperma que duplica su cariotipo en el caso de mola parcial y la mola completa que es un óvulo vacío que se va a fecundar con un esperma que se duplica o dos espermas. Volvemos a repetir lo de los datos de histología y la presentación clínica. El diagnóstico histológico, que es posible que las muelas evacuadas de forma temprana, les digo, aún no hayan desarrollado datos histológicos, características de su tipo, pues se hace en estos casos una citometría de flujo o de imagen automatizada para conocer la ploidía celular. Los quistes de la teca luteínica, que aquí no encontré una foto para ponerles, pero la pueden buscar así en internet, que es en 25 a 60% de los casos de mola completa. Los ovarios van a tener los múltiples quistes que pueden ser microscópicos o pueden medir hasta 10 centímetros o más. Perdón. La superficie de estos entonces va a ser lisa y se recubre por células luteínicas que son pues amarillas. El resultado, o sea, estos quistes son resultado de una estimulación excesiva de elementos luteínicos por las cantidades tan grandes de fracción beta. Y pues estos quistes pueden ser tan grandes que se pueden torcer, pueden infartarse y pueden cursar con hemorragia y pues obviamente dolor. Los factores de riesgo para la mola es la edad materna en cualquiera de sus extremos, que es adolescentes y mujeres de 36 a 40 años. Su riesgo es 2 veces más alto que una mujer en edad fértil. Y las mujeres mayores de 40 años, el riesgo aumenta hasta 10 veces más. El embarazo molar previo, que también el riesgo es 1.5% para una mola completa y 2.7% para una mola parcial. El uso de anticonceptivos orales y su duración, también el antecedente de un aborto, aumentan la probabilidad de que haya un embarazo molar al doble. El cuadro clínico es una paciente que cursa con amenorrea, que puede ser de 1 a 2 meses, tiene náusea y vómito o puede cursar incluso con hiperemesis gravídica por la estimulación de la fracción beta superaumentada, hemorragia uterina anormal
crecimiento uterino más rápido de lo esperado, sobre todo en mola completa, perdón, crecimiento uterino más rápido del esperado, tirotoxicosis que cursa con un aumento de la T4 y una disminución de la TSH, también por el estímulo de la fracción beta, que es similar a la TSH, y la deportación o embolización trofoblástica, que en estos casos hay fuga de estos, como este material luteínico hacia los vasitos pulmonares y puede incluso formar embolias a este nivel. El diagnóstico en algunas mujeres se va a presentar con evacuación de tejido molar, o sea, con las vesículas luteínicas y pues obviamente tener la clínica o hallazgos de imagen. Las características ecográficas de la mola incluyen una placenta que está engrosada, o sea, si la vemos así de forma externa o de forma macroscópica, imaginen cómo veríamos por ultrasonido, que ahorita lo vamos a ver en otra foto. Con tejido fetal que puede estar acompañado. Un embarazo molar también puede confundirse con leiomiomas uterinos o un embarazo con múltiples fetos en el ultrasonido. El tratamiento, bueno, la foto que les decía es esta de acá. Vemos esta imagen en queso de Gruyère o de copos de nieve, que son los quistes. El tratamiento, los índices de mortalidad actual por embarazos molares casi se reducen a cero con el diagnóstico oportuno y el tratamiento apropiado. Hay dos principios básicos para el tratamiento de todos los embarazos molares, que el primero es la evacuación de la mola y el segundo es el seguimiento para detectar enfermedad trofoblástica persistente con fracción beta seriada. El tratamiento de forma general se divide en quimioterapia profiláctica, que no es una medida que se recomiende de forma habitual, pero se puede utilizar. El AMEU, que es la aspiración manual endouterina, sin importar el tamaño del útero, se puede realizar. Si el cuello uterino está cerrado, pues podemos hacer una dilatación preoperatoria con un dilatador osmótico y posterior al legrado manejarlo con oxitocina para favorecer pues el tono uterino. También la histerectomía total abdominal, que es un procedimiento que sí pensamos, por ejemplo, en pacientes que tienen 40 años o más y, perdón, ya me estoy ahogando. Al menos un tercio de estas pacientes desarrollan neoplasia trofoblástica gestacional persistente. Entonces, aunque la histerectomía que hagamos no elimine la posibilidad de forma completa, sí la reduce en gran incidencia. Entonces, pues hay que favorecer esto en pacientes que ya tengan paridad satisfecha. La vigilancia post-evacuación, aquí el seguimiento constante es obligatorio para mujeres en las que se realizó una evacuación de un embarazo molar. Se recomiendan estos pasos, que es prevenir el embarazo durante 6 meses mínimo con un anticonceptivo hormonal. Después medir el nivel inicial de la fracción beta en las 48 horas después a la evacuación. Vigilamos las concentraciones cada 1 o 2 semanas mientras permanezcan altos. La quimioterapia, les digo, no está indicada siempre, pero puede favorecerse también la paciente. Una vez que el nivel de fracción beta desciende a cifras normales, su concentración puede medirse más espaciada como cada mes durante 6 meses más. Y la mediana de tiempo para llegar a cifras indetectables son 7 semanas para la mola parcial y 9 para la mola completa, esto según Clinic Barcelona. Aquí este recuadro sobre el abordaje que es de la GPC. Se los voy a dejar así para que lo puedan revisar. Básicamente es lo que hemos estado diciendo sobre las mediciones seriadas, pero para no alargar más esta clase, nada más tengan este esquema ahí a la mano para saber cuándo hay que dar seguimiento a la paciente. Por otro lado, entre esta enfermedad es las neoplasias trofoblásticas gestacionales, que es un grupo de tumores placentarios que se caracteriza por una invasión agresiva al miometrio y la propensión a metástasis. Dentro de estas se conforma la mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Se identifica en este caso a las pacientes que tienen persistencia de la fracción beta elevada, pero no hay un tejido disponible para su estudio patológico. La neoplasia trofoblástica gestacional casi siempre se desarrolla junto o después de alguna forma de embarazo reconocido. Entonces tenemos este antecedente, tenemos fracción beta persistente elevada, pues se queda a sospechar de este diagnóstico. La mayoría sigue a una mola hidatiforme, pero también puede seguir a un aborto, un embarazo normal o incluso un embarazo ectópico. Por eso les digo, hay que darle seguimiento a las pacientes, no nada más es que le hago el legrado y que se vaya a su casa. La mola invasiva, que es por crecimiento trofoblástico excesivo con invasión al tejido con células trofoblásticas y vellosidades completas, como lo vemos aquí en la foto. Hay penetración hasta capas profundas del miometrio y a veces con daño del peritoneo, parametrios o hasta la cúpula vaginal.
el coriocarcinoma gestacional, que este tumor es en extremo maligno y puede considerarse un carcinoma del epitelio coriónico. Es una paciente que cursa con hemorragia persistente después de cualquier embarazo. La imagen macroscópica típica de este tumor es una masa de crecimiento rápido, invade al miometrio como vasos sanguíneos, lo que pues obviamente sería la causa de la hemorragia y necrosis. Este tumor es rojo oscuro, puede verse como púrpura, está deshilachado y es muy friable. En este caso, las masas de tejido que están incrustadas en el miometrio se pueden extender hacia afuera y puede incluso dar una apariencia como de nódulos oscuros que penetran en el peritoneo. Entonces, son imágenes que pues ya vemos obviamente en el momento de la cirugía, pero pues hay que valorarlo primero por ultrasonido. El tumor trofoblástico del sitio placentario que surge de la implantación de la placenta después de un embarazo de término normal, un aborto espontáneo, un embarazo ectópico, un embarazo molar. Entonces, lo que quiero recalcar mucho en estos casos es que son complicaciones que podemos ver incluso después de un embarazo normal, que la paciente ya está en su puerperio. Hay que darle seguimiento, hay que favorecer esta cultura de que sí las pacientes acudan a consultas en el puerperio y hacerse sus ultrasonidos, sus fracciones beta seriadas, sobre todo si tienen algún antecedente de riesgo. En el estudio histológico vemos células trofoblásticas intermedias de estas productoras de prolactina. Entonces, por esta razón, los niveles séricos de fracción beta en el caso de este tumor no están tan elevados como en otras masas tumorales, pero pues por el tipo de hormona que producen. Los tumores con invasión local son resistentes a quimioterapia y en estos casos la histerectomía es el mejor tratamiento. El tumor trofoblástico epitelioide, que este se desarrolla a partir de transformación neoplásica del trofoblasto intermedio de tipo coriónico. En este caso, las células son más pequeñitas y presentan un menor pleomorfismo nuclear, pero también pues sigue siendo un tumor maligno. Y también la histerectomía es el principal método de tratamiento, pero casi en estos casos la cuarta parte se presenta ya con enfermedad metastásica. ¿Por qué? Porque no suben tanto las fracciones betas con este tipo de tumor. La evolución clínica de forma general, pues el hallazgo más frecuente de estas neoplasias son pacientes que continúan con hemorragias irregulares y se relacionan con una subinvolución uterina, o sea, el útero sigue estando grande. La hemorragia puede ser continua o intermitente con un inicio súbito, a veces intensas. Algunas mujeres se presentan con lesiones metastásicas desde vagina o vulva o metástasis distantes. Si no administramos un tratamiento de forma adecuada, esto puede continuarse con un coriocarcinoma que casi siempre es letal. Entonces, es bien importante que demos seguimiento a las pacientes. La estadificación y calificación pronóstica en estos casos se asignan calificaciones de 0 a 4. Hay una tablita justo en la GPC de esta enfermedad y también en Clinic Barcelona. Ya no la alcancé a poner, pero aquí viene descrito el riesgo de estas pacientes. Incluyen la edad, el tipo de embarazo o antecedente de intervalo del mismo, concentraciones de fracción beta, el tamaño del tumor, dónde está situado, el número de metástasis y si ha tenido quimioterapias previas. El tratamiento en estos casos, pues, son neoplasias, se da quimioterapia y también se favorecen de hacer una histerectomía antes de que pueda invadir otros tejidos. Embarazos subsiguientes, que ya es el término de esta plática, la vigilancia mínima son 6 meses para un embarazo molar, 1 año para las neoplasias trofoblásticas gestacionales y hasta 2 años en el caso de metástasis. En este tiempo no se recomienda que se tenga un segundo embarazo. La fecundidad no se afecta y los resultados de embarazos casi siempre son normales después de hacer un tratamiento exitoso de estas patologías. Entonces, esta enfermedad, sobre todo, no, ya no me metí demasiado en cuanto al tratamiento porque no son enfermedades que tratemos, digamos, como residentes de primer año, ya es de R3, R4, pero que sepamos cómo pueden evolucionar y saber cómo, no prevenir, pero sí cómo abordar a las pacientes. Entonces, eso sería todo de esta clase. No sé si tengan alguna duda. Voy a dejar de compartir pantalla. Ay, no sé qué hice. Espérenme. Listo. Entonces, eso sería todo el día de hoy. Si no hay alguna duda, entonces nos veríamos en la siguiente clase, que son hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Espero que haya sido de mucha utilidad esta clase. Guarden las tablitas. Les digo, pueden buscar, igual aquí se los dejo por el chat, que es la GPC, las tablitas que vienen, GPC de cada uno de estos temas.
Clinic Barcelona, tabla, dosis de Figo, que es la que les puse que está ahí en color verde. ¿Recuerdan que les había dicho en la última clase sobre un video de el uso de oxitocina? La verdad es que ya no me quedé a verlo, pero sí lo encontré, entonces no se los quise mandar antes de que yo lo revisara, a saber si está adecuado, pero igual lo pueden revisar ustedes. Bien así tal cual como posología de oxitocina, es como un video, me parece que era una diapositiva color verde, es un doctor que lo está explicando en cuanto a las diluciones, o si no, pues también leerlo de Clinic Barcelona, les digo, se me hace bien el tema. Y bueno, chicos, entonces eso sería todo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. No estudien, diviértanse mucho y duerman demasiado porque ya se vienen los días pesaditos. Espero que estén muy bien y los veo en la siguiente vez.